Buenas tardes, el día de hoy les vamos a exponer sobre las modalidades de importación vigentes en Colombia. Mi compañera es Daniela Castillo y quien les habla, Paula Triana. Bueno, en la primera sección encontramos la importación definitiva. La importación definitiva es de libre circulación y es cuando se introduce o pues hay una importación de las mercancías al territorio aduanero nacional y permanece allí de manera indefinida hasta cumplir con los requisitos aduaneros y con la autorización de retiro. Dentro de esta, esa es la parte 1, que es la importación para el consumo. Dentro de la importación para el consumo encontramos importación de bienes de capital y las muestras sin valor comercial. La importación de bienes de capital consiste en que se hacen pagos diferidos de los derechos y de los impuestos a la importación. Sin embargo, cuando en el caso de las maquinarias pesadas, que son destinadas para industrias básicas, si estas tienen un valor mayor de $500.000, se somete como a especificaciones que hay que tener en cuenta dentro de este régimen. De la misma manera encontramos las muestras sin valor comercial. Para que estas puedan importarse, debe de haber un pago de los derechos e impuestos a la importación. Dichas muestras son todas aquellas que ayudan a efectuar órdenes de compras de mercancías o también cuando se hacen análisis o pruebas de laboratorio, también son ese tipo de muestras. Y no quiere un registro o licencia de exportación. En la parte 2 encontramos la importación con franquicia o exoneración de los derechos de la importación. En este caso es cuando las mercancías que se importan pues tienen una relación con una franquicia o se exoneran de los derechos de la importación. Esta exoneración es parcial o total. Total, pues no se paga ningún derecho, o parcial algunos de estos. No es de libre circulación y cuando se requiere una reparación en el exterior de este tipo de mercancías hay que realizar una operación aduanera especial. Dentro de esta parte encontramos el cambio de titular o de destinación y la finalización del beneficio. Se puede realizar un cambio de titular o destinación, esto debe ser autorizado por la aduana y es cuando pues se cede la mercancía a otro titular o se cambia el destino. Para que esto suceda se deben cumplir con los mismos beneficios iniciales. De no ser el caso, pues los beneficios se pierden y pues hay que pagar el total de los derechos y de los impuestos o pues se cambia el destino. Y no es de libre circulación. Para que este beneficio finalice, pues como lo dije anteriormente, hay un cambio de titular o de destino, pero que no cumplan con los beneficios iniciales, o pues básicamente un cambio de condiciones, o también cuando se hace una destrucción de la mercancía o la gestión ambiental de la mercancía. Y pues en este caso, por supuesto que hay que pagar la totalidad de los derechos de importación e impuestos. Encontramos en la parte 3 la importación en cumplimiento de garantía, que es cuando las mercancías tienen una garantía y debido a que tienen un defecto o algo que le disgusta al importador, estas tienen que ser nuevamente exportadas. Pero pues bien, en este caso, las mercancías que son como reimportadas debido a la garantía se pueden reimportar o reemplazar. Cuando se van a reemplazar, las mercancías que reemplazan deben cumplir con características técnicas. Si no es así, debe cumplir con equivalentes. Es de libre circulación, se debe mostrar la garantía que ha expedido el fabricante cuando se hace la importación de esta nueva mercancía. No requiere un registro o de licencia de importación. El régimen de exportación es temporal, pues para el cambio. Y pues para realizar este proceso hay un plazo de 1 año o se puede hacer prórroga de 6 meses. Si se va a realizar una destrucción o exportación de la mercancía, se debe hacer a los 90 días. Y para realizar el cambio en 90 días, es 90 días después de la declaración de la aduana, y el plazo de 1 año es 1 año después de la certificación de embarque. Y pues no se hace el pago nuevamente de los derechos de aduana e impuestos. Y también encontramos la parte 4, que es la reimportación en el mismo estado, que es cuando mercancías que han sido previamente exportadas pero que no son sometidas a transformaciones, simplemente hay un desgaste, una devaluación, pero pues por desgaste y paso del tiempo, pero no pues por un uso. Hay una libre circulación,
Por supuesto que se cancelan los derechos e impuestos a la importación y se deben presentar las pruebas de devolución y también el pago de los impuestos. Para realizar esto hay un plazo de 1 año luego de la importación, y en el caso de las obras de arte, que básicamente son las subpartidas 9701, 9702 y 9703, hay que tener en cuenta determinados requisitos que se especifican en este decreto. Y finalmente encontramos la parte 5, que es la reimportación por perfeccionamiento pasivo, que es cuando la mercancía es exportada temporalmente, pues para hacer una transformación de la misma. Hay una libre circulación y pues como hay una transformación de la mercancía, seguramente se van a usar nuevas materias primas o nuevos insumos. En este caso, pues esos insumos se deben registrar, o sea, debe hacerse un cuadro de insumo y producto, donde se muestre como los nuevos insumos, y por supuesto puede llegar a cambiar el valor de la mercancía o incluso de los impuestos que se pagan. Debe haber un coeficiente de perfeccionamiento, que es cuando el usuario evalúa si se le hizo el debido proceso de perfeccionamiento de la mercancía y esté de acuerdo con el nuevo estado, y pues si la mercancía efectivamente sirve para el destino de la importación. Esto se debe hacer en el plazo de 1 año luego de la certificación de embarque. Bien, en la sección 2 de este decreto encontramos los regímenes suspensivos. En la parte 1 encontramos la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Esto es cuando se introduce en el territorio aduanero nacional mercancías que están listas para una reexportación temporal sin que sean modificadas, nada más con la devaluación. La devaluación de las mercancías, depreciación normal, pues por el paso del tiempo. En este caso hay una suspensión total o parcial de los derechos e impuestos a la importación, no está en libre circulación, y la suspensión total quiere decir que pues no se paga ningún derecho a la importación o pues impuesto, y la suspensión parcial solo alguno de estos. Para estos dos casos, suspensión total y suspensión parcial, hay un plazo de 12 meses y una prórroga de 6 meses. La DIAN debe autorizar la reexportación de la mercancía para una reparación. Contamos con una garantía del 100% de los derechos e impuestos a la importación. Esto no aplica para las mercancías que son fungibles, es decir, aquellas mercancías que se destruyen o se deterioran con su uso. Hay que tener cuidado con los bienes para la producción cinematográfica y para las pautas publicitarias, porque estos sí aplican, ya que en muchos casos, por ejemplo, en la producción cinematográfica se desean hacer copias y son cosas que no se pueden hacer en territorio nacional, entonces se reexportan. El plazo para esta admisión temporal es de 5 años y se puede hacer una sustitución de importador, pero para esto hay que hacer una modificación en la declaración aduanera y pues en la garantía. Y esta sesión o pues esta parte finaliza cuando hay una reexportación, cuando se importa la mercancía ya pues para el consumo normal, que fue la primera que hablamos, o cuando se destruye la mercancía por cuestiones de fuerza mayor o para desnaturalizar la mercancía, es decir, para ya pues extinguirla. En cuanto a la parte 2, encontramos la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, que es cuando la mercancía son exportadas para una operación de perfeccionamiento. En este caso también se hace una suspensión de derechos e impuestos a la importación, no es de libre circulación, la salida es temporal y por supuesto en este proceso se hace unos subprocesos de manufacturación, pues justamente porque se le va a hacer un perfeccionamiento a la mercancía. En este caso el plazo es de 12 meses con una prórroga de 6 meses. La idea es corregir todos aquellos productos que estén defectuosos o que así lo haya declarado el importador. Estos se pueden, una vez que han sido perfeccionados, se cambia de régimen y pueden clasificarse en importación por consumo,
se debe realizar un coeficiente de rendimiento de la operación del perfeccionamiento que lo hace el usuario o pues el importador, y es cuando este califica si la mercancía pues fue perfeccionada, es decir, que cumple con las condiciones y el mejoramiento pues que se le debe hacer. Y pues también se debe presentar un cuadro de insumo y producto donde se presente como todas las materias primas y todos los nuevos insumos que se incorporaron en la mercancía para su perfeccionamiento. Y también existe una exportación de productos compensadores, que es cuando pues hay productos que son complementarios a la mercancía y pues que también se deben incluir pues como en el paquete. Este régimen finaliza cuando se hace la exportación del producto para el perfeccionamiento, cuando ya pues está perfecto y se hace una importación de consumo del producto, o cuando hay un abandono voluntario. Bien, acá encontramos la sección 3, que es la transformación y el ensamble. En este caso es cuando se importan mercancías para la transformación y el ensamble. En este caso hay dos casos, que es para el consumo de la importación con franquicia o exoneración de impuestos y derechos a la importación, o cuando es para la exportación. En este caso no hay libre circulación. A las mercancías se le debe hacer un desaduanamiento, que es cuando se pagan los impuestos de acuerdo a las características de la mercancía. Se debe realizar un coeficiente de rendimiento de la operación de transformación y o del ensamble, es decir, cuando el usuario califica si el ensamble o la transformación pues se hicieron de manera adecuada y él se siente satisfecho con el producto que le han entregado. Por supuesto, para la transformación y el ensamble requiere de nuevos procesos, nuevas materias primas, y esto se debe registrar en un cuadro de insumo, donde se muestra toda la materia prima pues que tiene el producto como tal, pero también la nueva que se incorporó, y esto permite pues hacer una nueva clasificación arancelaria si es necesario, y pues por supuesto hacer modificaciones en los pagos. Para el plazo de este proceso se hace 12 meses con una prórroga de 3 meses. Y pues debido a que hay una transformación o un ensamble, pues hay surgen subproductos o desechos debido a este proceso, y a los cuales también hay que hacerles un pago de derechos e impuestos a la importación. Este régimen finaliza cuando pues ya está lista la mercancía y pasa al otro régimen de importación y consumo o para exportación del bien final. En la parte 2 contamos con el tráfico postal. Esto es cuando ingresa al territorio aduanero nacional una importación de envíos de correspondencia o de encomiendas. Esto se hace a través de una red del operador postal, y debe pues tener la factura comercial de dicha importación. Se hace un pago, por supuesto, de derechos e impuestos a la importación, es de libre circulación, y los documentos que se deben presentar, como ya lo mencioné, es la factura comercial y el documento de transporte de tráfico. Los requisitos que se deben cumplir es que si es un envío de correspondencia, no debe ser mayor a los 2 kilogramos. En cambio, si es un envío de encomienda, tiene que estar entre los 30 kilogramos y los 50 kilogramos. Si va a ser en la modalidad FOB, esto no puede superar los $2.000 estadounidenses. Por supuesto, hay que tener en cuenta las restricciones legales, o sea que la mercancía pues cumpla con todos los requisitos. Se debe tener la subpartida arancelaria de cada mercancía, y hay restricciones para este tipo de importación, como por ejemplo que no se pueden importar ni monedas, ni billetes, ni armas, nada de medicamentos que no sean autorizados o de narcóticos. También la aduana, esto tiene que pasar por el registro de aduana o de la aduana de la jurisdicción, y se debe hacer una verificación y entrega de la información, por supuesto, la mercancía, y esto se hace 2 días hábiles después de la recepción de la mercancía. En control aduanero, aquí es cuando la aduana se encarga de la verificación de precios, es decir, el precio de la mercancía que sea igual al precio de referencia, de la misma manera cumplir con todas las subpartidas y pues con los requisitos del régimen. La declaración aduanera es cuando pues ya se le imponen los impuestos de acuerdo a la importación, y el operador responsable tiene que hacer todo esto ante la DIAN. Bien, en la sección 4 tenemos los regímenes especiales de importación. En la parte 1 contamos con la importación temporal de mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento o con opción de compra leasing. Bueno, el leasing es cuando una entidad financiera
toma a su nombre un bien y la idea es que la persona que le pide pues este favor o recurre a este medio va a tomar en arriendo por determinado tiempo y va a pagarle un dinero a la entidad financiera. En cuanto ya a este tipo de importación, es cuando ingresa al territorio nacional aduanero mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento. El pago, se hace un pago diferido bajo el contrato del alquiler o pues del arrendamiento, se hace una reexportación de las mercancías, pero estas no pueden sufrir ninguna alteración. No hay una libre circulación de mercancías, se debe presentar el documento de alquiler y el importador puede realizar o puede dar una sustitución de importador, pero debe hacer una modificación en los documentos. Esta mercancía también puede ser exportada para una reparación o para un reemplazo y pues justamente cuando hay reparaciones y reemplazos se generan nuevas partes o accesorios y repuestos. Estos también deben ser importados junto con la mercancía para que haya un buen funcionamiento de esta o pues de los bienes capitales. El plazo para llevar a cabo esta importación va de acuerdo a la vigencia del contrato o pues del acuerdo entre las partes, y la prórroga también es de acuerdo a lo pactado. Esto también aplica para naves alquiladas, pero las naves que aplican en esta importación no pueden superar los 10 años de fábrica. De la misma manera contamos con una garantía del 100% sobre los derechos e impuestos a la importación. Si el contrato de alquiler es mayor a 5 años, la garantía debe extenderse, si no pues se paga una sanción. Si hay una reparación o reemplazo, debemos remitirnos al artículo 330 para mirar todas las condiciones que se deben cumplir, y esta importación finaliza cuando se hace una reexportación de la mercancía, cuando pasa a la modalidad de importación o consumo, o importación de franquicia y exoneración, cuando se hace una reexportación para su reparación o sustitución, y cuando se hace una destrucción de la mercancía. Esto solo lo autoriza la DIAN, esta entidad es la que dice cuándo finaliza, o también por incumplimiento de 2 cuotas sucesivas. Listo, a continuación vamos a hablar de la parte 3. La parte 3 habla sobre envíos de entrega rápida o mensajería expresa. Listo, empecemos con el artículo 285. El artículo 285 permite la importación de documentos, materiales impresos, paquetes y otras mercancías dentro de una guía de envíos de entrega rápida o mensajería expresa. El desaduanamiento de estos envíos se hará dentro de las 6 horas siguientes a la presentación de los documentos necesarios, siempre que el envío haya arribado al territorio aduanero nacional. Listo, en el artículo 86 hablamos de una categorización. Esta categorización la dividimos básicamente en 4. En la categoría 1 corresponde a los documentos y a la correspondencia. En la categoría 2 habla de mercancías hasta por $200. En la categoría 3 habla de mercancías entre $200 y mercancías entre los $2.000. Y en la categoría 4 habla de las mercancías de más de $2.000. Listo, en el artículo 287 habla del lugar para realizar los trámites de importación, y ahí dice que todos los trámites deben realizarse por la aduana de ingreso de las mercancías al territorio aduanero nacional o por la aduana de jurisdicción de la ciudad del destinatario. El artículo 288 habla sobre el trámite en el lugar de arribo. Básicamente acá dice que todas las mercancías deben llegar al lugar de arribo, y ahí el transportador se encarga de hacer una verificación del cumplimiento de los requisitos y provisiones establecidas por este régimen. También, apenas llegan al lugar de arribo, se coloca en una planilla que la tiene el transportador. El artículo 289 habla sobre el cambio de categorías. Esto significa que cuando las mercancías llegan pero que no cumplan con los requisitos, se procederá a hacer un cambio de categorías. Esto únicamente por un reajuste de valor, y se deberá ser informado por un medio electrónico. Los resultados de control aduanero del artículo 299 básicamente se hacen cuando las mercancías no cumplen con los requisitos establecidos, cuando no tienen una factura comercial, cuando no cuentan con los vistos buenos, permisos y autorizaciones previas en caso de que lo que se exporte o se importe sea como mercancías de alimentos o medicamentos, mercancías con precios bajos,
frente a los precios de referencia, o sea, para evitar el antidumping, y la mercancía con su partida específica que no corresponde a guías. Listo, en el artículo 292 habla sobre la declaración aduanera. En la declaración aduanera básicamente son las mercancías sometidas que deben obtener al menos información guía, como la subpartida arancelaria, la partida arancelaria, el valor del envío y la tasa de cambio aplicable. Listo, en el artículo 293 hablamos sobre la liquidación y pago de derechos e impuestos a la importación. Acá hablamos sobre la categoría 3, que dice que si el vendedor y el remitente es el mismo, se tomará el valor consignado en la factura comercial como valor de aduana, siempre y cuando incluya los gastos de envío. Si el remitente es diferente al vendedor, el valor de la aduana se determina sumando el precio de la factura de los gastos de envío. Los gastos de envío deben comprender el valor del transporte, el seguro y cualquier otro gasto que incurra en la importación. En el artículo 294 hablamos sobre un pago consolidado. Bueno, los operadores de este régimen deberán ser responsables ante la DIAN por el pago de derechos e impuestos a la importación. Bueno, a continuación empezamos con la cuarta parte. La cuarta parte de este régimen se refiere a los viajeros. Bueno, en el artículo 295 hablamos sobre la importación del equipaje. En el régimen permite la importación de los objetos personales y las mercancías por parte de un viajero. Bueno, y se exceptúan las mercancías dependiendo estas partidas arancelarias, en las cuales básicamente las que se exceptúan son las bicicletas, las sillas de ruedas y demás vehículos, los demás sillones con ruedas y los coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños. Listo, en el artículo 296 de este régimen hablamos sobre la presentación de la declaración y del equipaje a la autoridad aduanera. Básicamente esto se rige mediante una serie de pasos. El primero se debe presentar una declaración de equipaje por viajero o por unidad familiar en el formulario que establezcan la DIAN. El segundo es la importación de vegetales, animales y sus productos reglamentarios e insumos. Bueno, en el paso 3 es que los medicamentos homeopáticos deben estar respaldados con fórmula médica, los homeopáticos y los fitoterapéuticos. En el 4 no se permite el ingreso de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, componentes anatómicos, ni dispositivos o equipos biomédicos. Listo, en el artículo 297 hablamos sobre el equipaje acompañado sin tributo único. ¿Esto qué quiere decir? Que los viajeros podrán traer su equipaje de mano, pero que este no tenga un valor comercial de más de $2.000. Listo, en el artículo 298 hablamos de equipaje con pago de tributo único. Los viajeros que ingresen a este país tendrán derecho a traer un equipaje acompañado o no acompañado sin registro o licencia de importación y con el pago de tributo único del que trata este régimen. Entonces, estos equipajes, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pueden ser artículos de uso doméstico, pero que no sean electrónicos. También pueden ser artículos deportivos o artículos propios de la profesión u arte del viajero. También pueden ser artículos para el uso personal o familiar, hasta un valor de $3.000 como máximo. Listo, en el artículo 299 hablamos del cupo de los viajeros de menores de edad. Bueno, básicamente los menores de edad solo podrán importar mercancías hasta por un valor equivalente al 50% de los cupos establecidos. Listo, ahora hablamos en el artículo 300. El artículo 300 habla sobre la liquidación y pago de tributo único. Bueno, acá dice que se pagará un pago de tributo único del 15% sobre el arancel ad valorem, que es el arancel sobre toda la mercancía, y esto se deberá efectuar ante la DIAN. Cuando se realice este pago, se dará 30 días hábiles para reclamar la mercancía. En caso de que la mercancía no sea reclamada, se considera automáticamente abandonadas a favor de la nación. En el artículo 301 hablamos del equipaje no acompañado. El equipaje no acompañado se podrá hacer un mes antes de que el viajero llegue a la aduana nacional o 4 meses después de la fecha citada.
En el artículo 302 hablamos sobre viajeros residentes en el país. Los viajeros residentes del país que regresen al territorio de la Unión Nacional podrán entrar de nuevo bajo este régimen y sin pago de tributo único. Artículos que exportaron temporalmente para su uso, para su uso personal. Los viajeros residentes en el exterior. Artículo 303. Los viajeros residentes en el exterior que ingresen temporalmente al territorio de la Unión Nacional podrán importar temporalmente sin pago de tributo único y sujetos a reexportación artículos necesarios, solamente artículos necesarios para su uso personal o profesional durante el tiempo de su estadía, siempre que los declaren al momento de su ingreso. En el artículo 304 hablamos sobre viajeros en tránsito en transferencia. Los viajeros en tránsito que no salgan de la zona de tránsito, si los viajeros que no salgan de esta zona no necesariamente deben estar sujetos a control por parte de las autoridades aduaneras. Siguiente. En el artículo 305 hablamos sobre el equipaje de los empleados de aerolíneas cargueras o tripulantes. Estos empleados pueden traer consigo equipaje acompañado únicamente con sus efectos personales y artículos adquiridos en la venta de bordo por el régimen de provisiones para su consumo. Bueno, en el artículo 306 hablamos sobre controles aduaneros. La DIAN adoptará esquemas de revisión selectiva de los equipajes de los viajeros. La DIAN verificará que las mercancías correspondan a las mercancías declaradas. También, en casos excepcionales, cuando existan razones justificadas para sospechar de que se trata de un hecho de contrabando o algo así, se podrá llevar a cabo una inspección corporal al viajero. También en los controles se llevarán a cabo el primero o el último en llegar al territorio aduanero nacional. En el artículo 307 habla sobre los resultados del control aduanero. Básicamente acá están las mercancías que se encuentran sin pago de tributo único, que se trata de mercancías no autorizadas por los regímenes de viajeros, mercancía en mayor cantidad de las autorizadas por el régimen de viajeros, mercancías que se encuentran no declaradas y ocultas en el cuerpo del viajero o en las prendas de vestir o de contrabando, y el calzado y demás accesorios que tengan puesto el viajero al momento del arribo al territorio nacional aduanero. Bueno, en la siguiente parte, la parte 4, hablamos sobre el menaje de casa. En el artículo 308 hablamos sobre la importación de menaje de casa. En este régimen se permite la importación del menaje doméstico de la propiedad del viajero o de su unidad familiar, que pretenda fijar su residencia en el territorio aduanero nacional. En el artículo 309, los requisitos para la importación del menaje son: el menaje debe pertenecer a una persona o unidad familiar, el menaje debe proceder del país entre el cual se encontraba residenciado su propietario, el menaje solo podrá utilizarse la introducción de un menaje por una única aduana, el menaje podrá ser declarado a través de una agencia de aduanas antes del arribo del propietario al país. El plazo de la llegada al territorio aduanero para el menaje será de un mes antes o 4 meses después de la fecha del arribo de su propietario. En la siguiente parte se habla sobre la importación temporal de medios de transporte o de uso privado. Bueno, en el artículo 310 habla sobre la importación temporal de medios de transporte de turistas. Acá se permite la importación temporal a la TAN, que es el territorio aduanero nacional, de medios de transporte de uso privado del turista, es decir, como el coche de los turistas, que en ningún momento puede destinarse al comercio, industria u otros fines. Los medios de transporte deberán ingresar al mismo tiempo que su turista o ser introducidos como carga o antes después de la llegada del turista. Los medios de transporte así deben ser importados, no se consideran como de libre circulación. Bueno, el artículo 311 habla sobre los requisitos. Básicamente los requisitos son, primero, que no se necesita, no se requiere constituir una garantía, y segundo, presentar unos documentos en la autoridad correspondiente. Estos documentos son como la libreta, el carnet de paso por la aduana, el certificado de residencia del exterior para las nacionalidades colombianas,
y la patente de navegación vigente, el pasaporte o documento de identidad y las improntas que identifican el medio de transporte. Bueno, en el artículo 312 hablamos sobre las formalidades aduaneras. Acá se refiere a que los medios de transporte privados arribarán en los lugares habilitados por la DIAN. Los medios de transporte de uso privado que ingresen como carga o antes o después de la llegada del turista deben surtir los trámites contemplados en el capítulo primero de este régimen. El turista tendrá la obligación de permanecer en el territorio aduanero nacional mientras sus medios de transporte autorizados de uso privado se encuentren en el mismo territorio aduanero. En el artículo 313 se habla sobre el plazo para la importación temporal de medios de transporte de turistas. En este artículo se da un plazo de 3 meses al año para hacer la importación de los medios de transporte. En el artículo 314 hablamos sobre la importación temporal de medios de transporte de personas que vienen a trabajar al territorio aduanero nacional. Eso significa que las personas con nacionalidad extranjera que vengan a trabajar acá podrán importar temporalmente el medio de transporte que utilizarán para el desarrollo de su labor. En el artículo 316 hablamos sobre la finalización. Para finalizar la importación de los medios de transporte de los viajeros, básicamente se finaliza de 3 maneras. La primera, de una reexportación del medio de transporte. La segunda, de la destrucción de este medio de transporte. O la tercera, de la importación para su consumo. Listo, en el 317 hablamos sobre los resultados del control. Acá se hace un control aduanero siempre y cuando los medios de transporte de uso privado importados temporalmente son destinados para fines comerciales, industriales u otros diferentes al autorizado bajo este régimen. También se hace un control cuando el turista no se encuentra en el territorio aduanero nacional mientras dura la permanencia del medio de transporte del uso privado en el mismo territorio. Y también se hace un control cuando se comprueba que el beneficiario del régimen tiene la calidad de residente en el territorio aduanero nacional o ha sido sustituido por otro turista. Y por último, si no se finaliza el régimen dentro del término de la importación temporal. Listo, ahorita en los artículos 318 al 323 hablamos sobre la importación temporal de las embarcaciones de recreo de uso privado que permitan la navegación de altura. Bueno, en esos artículos que habla sobre la importación de las embarcaciones, pues hablamos básicamente que debe ser una embarcación con eslora no superior a 35 pies. Eslora es como la longitud de la embarcación de la proa hasta la popa. También hablamos del ingreso del turista, máximo 15 días antes de la llegada del turista, y debe ser, no es necesario que se paguen derechos de impuestos, y la embarcación y mercancías constituyen una garantía en pleno derecho. También el ingreso debe hacerse el ingreso por un lugar habilitado y luego se procederá a la finalización de esta importación. Listo, en el artículo 324 hablamos de la importación por redes, ductos o tuberías. Básicamente en estos artículos lo que se dice es que para la energía eléctrica, gas, petróleo y o combustibles líquidos derivados del petróleo y demás mercancías que termine la DIAN, se deberá enviar la información a través de los sistemas informáticos electrónicos y no es necesario un pago de impuestos. En los artículos del 325 a 329 se habla sobre las provisiones para el consumo y para llevar. En este artículo pues se habla sobre las provisiones para el consumo y el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes. Gracias.